Así vamos, pues... Bueno, pues non me... Que... Teño que apurar, entón. Efectivamente. Bueno, pues en la última sesión da mañá, digamos, antes de despois partillar o coloquio da tarde, tenemos con nos a María Jesús Movilla. Bueno, creo que todas xa coñecedes, pero brevemente, simplemente decir que a vicerrectora do campus de Ferrol, responsable social da Universidade da Coruña, diplomada universitaria en enfermería, licenciada en Antropoloxía Social e Cultural e doutora pola Universidade da Coruña no 2009. Como vedes tamén, antes o comentábamos, non, a respecto da profesora Goberna, o interdisciplinar que son as vosas experiencias, as vosas trayectorias como docentes e a vosa formación, e algo que te ibas a tratar ahora no teu relatorio, que tamén estará pegadas, se me permite este termo, a realidade dende a praxe, ¿no? E combinar pues, o pensamento, a construcción de novas categorías coa praxe diaria dende as vosas disciplinas. Entón, nada, sin máis, pues, xa te deixo. Buenos días. Competir cun gaiteiro en Galicia é complicado, pero, bueno, tratarei de manter o interés. En primer lugar, disculparme porque, bueno, he puesto las diapositivas en gallego y mi lengua materna en la que me desenvuelvo mejor es el gallego, pero voy a hablar en castellano. Así que probablemente hable en lo que vaya saliendo. Es decir, mezclaré gallego, castellano, así que me disculpo, pero bueno, creo que espero que me agradezcáis el esfuerzo de hacerlo en gallego. Agradecer la invitación. Cuando recibo la invitación, la verdad es que lo primero que pienso es si en realidad tenemos algo, tenemos algo que complementar, porque teniendo en cuenta quién hablaba antes y en el entorno en el que era, pues yo me daba cierto pudor plantear las reflexiones desde la práctica, ¿no? Desde la práctica de la investigación en el entorno sanitario y cómo en nuestro caso nos encontramos con las dificultades de tratar de captar esa vulnerabilidad desde un aspecto, desde un marco de evidencia científica que después permita tomar decisiones en la práctica clínica. Bueno, en una conversación telefónica con la profesora Josefina Goberna, que me quiere bien y nos quiere bien a los de mi grupo, consideró que era acertado que compartiésemos con vosotros lo que vengo a compartir. Es un viaje de reflexión de lo que nos encontramos y cómo la dificultad que tenemos a la hora de capturar la vulnerabilidad en el ejercicio del cuidado profesional y al mismo tiempo reivindicar la necesidad de hacerlo en investigación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dar paso a las diapositivas. Entonces, hay que reconocer que hoy aquí es un marco de expertos y de expertas en el concepto de vulnerabilidad, pero yo creo que la profesora Josefina Goberna está de acuerdo conmigo. Esta conceptualización que hoy compartimos aquí está a años luz de lo que se entiende por vulnerabilidad y vulnerable en el entorno sanitario. Yo les traigo ahí la definición. Se usa normalmente para designar la susceptibilidad de las personas a problemas de salud y daños. ¿De acuerdo? Entonces, es una parte que hay que recoger, pero estaremos de acuerdo que, bueno, lo hemos visto, ¿no? Que se han puesto criterios de vulnerabilidad relacionados y sirven para ordenar, pero sí que es cierto que a la hora de hacernos preguntas de investigación y poder capturar toda la complejidad del cuidado que tenemos que hacer, se nos queda corto. Bueno, todos coincidimos que el ser humano es vulnerable en todas sus dimensiones. Hablo desde el ámbito, pido perdón, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito sanitario. Físicamente, bueno, pues porque está sujeto a enfermedades, a dolor, a discapacidad y por ello requiere cuidado. Psicológicamente vulnerable porque, bueno, la mente es frágil, los procesos de salud mental y también requiere atención y cuidado. Y socialmente vulnerable en este caso también requiere cuidado.
Me paro un poquito aquí en socialmente vulnerable, porque tal vez lo hemos visto en este momento de pandemia, donde la vulnerabilidad social a la hora de la prestación de cuidados ha emergido de manera muy fuerte y hemos visto cómo entraban en compromiso la atención que estábamos dando en el cuidado y que teníamos que tener más presente esa vulnerabilidad social. Bien. He repetido varias veces la palabra cuidado y esto era intencionado, porque nosotros no sabemos hablar desde otros términos. El objeto de estudio de la disciplina enfermera es el cuidado y lo que trabajamos es el cuidado. Estos cuidados, per se, no son típicos de enfermería y esto es como que me estoy contradiciendo. Si acabo de decir que es el objeto de estudio, ahora en la siguiente frase digo que no son. Me refiero a que me gusta diferenciar que cualquier ser humano tiene la capacidad de cuidar a otro y de cuidarse a sí mismo. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre ese momento y el momento profesional del cuidado. Teniendo esto en cuenta, hay que tener claro que el cuidado profesional es aquel que va enmarcado en una formación específica y que tiene una intención clara de o suplir, cuando una persona no es capaz de cuidarse, enseñarla a cuidarse o, en un momento determinado, enseñarle a prevenir la situación para que no requiera una intervención de enfermería. Pero, bueno, podríamos pensar, bueno, pues si tú necesitas un cuidado, viene un profesional, te hace el cuidado de manera objetiva y ya está. El cuidado no es eso, nosotros no lo entendemos así. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, para nosotros implica un acto de relación recíproco entre, usen la palabra que les resulte más cómoda, paciente, usuario, persona, individuo, ser humano. ¿De acuerdo? Dependiendo de la disciplina, nos gusta más utilizar unas u otras y hay una relación transpersonal. La profesora Goberna hablaba de que en la investigación cualitativa es imposible no interferir, no compartir esos espacios de intersubjetividad y de significado, y el cuidado que debe ofrecer enfermería es ese cuidado donde hay un espacio transpersonal, donde se comparten significados y la atención que presta el profesional de enfermería en ese cuidado implica que hay un flujo de recursos por parte del profesional de enfermería hacia el paciente, pero al mismo tiempo también hay un flujo desde el paciente para el profesional de enfermería. Y ahí es donde me gustaría plantearles que, bien, queda claro que en el ámbito sanitario parece que de una manera limitada en la definición del concepto podemos asumir que los pacientes son vulnerables. Pero si es un proceso bidireccional, los profesionales también son vulnerables a ese cuidado que están ejerciendo. Quédense con esa idea porque la retomaremos un poquito más adelante. Bien. Hay otra cuestión que es que tradicionalmente en el sistema sanitario, como se relaciona vulnerabilidad con la posibilidad de enfermar o el mayor riesgo a enfermar o tener más riesgo, parece que es un estado específico y puntual. Es decir, en un momento determinado tienes mayor vulnerabilidad a algo. En la pandemia hablábamos de las poblaciones vulnerables, ¿de acuerdo? Es decir, tenías más probabilidades o se entendía porque había una evidencia científica X que tenías más probabilidades de. Desde el planteamiento con el que nosotros trabajamos, el cuidado que se le presta al paciente y en el manejo de esa vulnerabilidad intersubjetiva compartida es un proceso continuo. ¿De acuerdo? El paciente tiene elementos físicos o psíquicos que hacen que esa vulnerabilidad vaya tomando diferentes formas, pero es un proceso continuo y constante para el cuidar, no es en un momento determinado. Cuando un profesional de enfermería cuida, es un proceso continuo, ¿de acuerdo? Tiene que estar manejando la situación de vulnerabilidad del paciente y lo que le retroalimenta y cómo está sintiendo su vulnerabilidad de manera continua. Bien. Bueno, hay una autora muy representativa para nosotros, que es Morse, que dice lo siguiente: la vulnerabilidad es considerada un concepto clave en enfermería, donde se busca aumentar la capacidad de los y de las pacientes para satisfacer sus propias necesidades y protegerlos contra los peligros y los daños. Es una autora de referencia, pero sin que
el mundo de la enfermería me critique, creo que es una definición que deja muchos elementos que la investigación del cuidado nos trae y les mostraremos a continuación. Primero, que las enfermeras, los profesionales de la salud, y en mi caso las enfermeras, debemos ser conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. El hecho de reconocernos en otras personas, en las personas a las que cuidamos, tiene que darnos un proceso de madurez para reconocer nuestra propia vulnerabilidad. La pandemia ha generado una gestión por parte de los profesionales sanitarios y en concreto de los profesionales de enfermería de no tener los elementos para gestionar esa relación de vulnerabilidad mutua con los pacientes. Hemos escuchado infinidad de testimonios de los profesionales donde había una incapacidad o una limitación para gestionar esa vulnerabilidad. Yo no sé si han escuchado expresiones o referencias a el no poder hacer nada, el de ver a alguien morir solo, no poder tocarle. Es decir, eso no es una técnica, pero es parte del proceso de asumir esa vulnerabilidad y poder acompañar en ella. Si nos negamos esa oportunidad de ser vulnerables, lo que vamos a hacer es cuidados deshumanizados. ¿De acuerdo? En la investigación que les plantearé unas pinceladas al final que hemos hecho, lo que queda claro es que diferenciamos a los profesionales que al no querer reconocerse vulnerables en la vulnerabilidad del otro, deshumanizan la prestación de sus cuidados. ¿Eso qué significa? Que se centran en la técnica, o nos centramos en la técnica, se centran en lo biológico, en lo objetivable, en lo medible, en aquello que si administro un fármaco y lo administro, soy el mejor técnico administrando este fármaco, pero no gestiono todo lo demás que está alrededor, lo aparto. Entonces, coincidiendo con otros autores y trabajamos desde esa idea, es que es necesario que los profesionales de la salud nos demos la oportunidad de repensar nuestra vulnerabilidad para poder entender al vulnerable que tenemos delante, para poder prestar cuidados humanizados. Si no, lo que somos es, bueno, cyborg, muy buenos cyborg, pero deshumanizamos la prestación del cuidado que estamos dando. Bien. Vamos a continuar. En estos encuentros con el paciente, lo que nosotros hemos podido ver con nuestra experiencia es que es necesario que aparezca un espacio de compartir significados y también de compartir significados en lo relativo a la vulnerabilidad. Tiene que haber un entendimiento mutuo y la enfermera o el enfermero tiene que hacer un ejercicio, lo describe Baldo en el 2008, de superar su propia vulnerabilidad cultural, es decir, su mochila, salirse de la zona de confort. ¿De acuerdo? Salirse de esa zona de confort donde tiene un entrenamiento previo determinado, unas experiencias previas determinadas y no da el paso para tener ese diálogo con la vulnerabilidad que se le está presentando para enriquecerse y ser capaz de no solo prestar el mejor cuidado técnico, sino ser capaz de capturar la necesidad en toda su complejidad, la que tiene delante. La capacidad de hacer esto hace que es una exposición emocional para los profesionales de la salud. Salirse de la zona de confort a un profesional de la salud significa tener madurado elementos como pueden ser entender la finitud del otro, ¿de acuerdo?, desde su posición, entender que hay aspectos de la situación del paciente que está delante que no son subsanables, es decir, que no son subsanables, que en el mejor de los casos puede acompañar, cosa que, por ejemplo, en la pandemia ni siquiera podíamos acompañar, y que eso le genera malestar emocional. Y que ese malestar emocional tiene dos salidas. Lo adelantábamos un poquito. Tratar de hacer ese ejercicio de madurez donde ese malestar emocional me permite crecer como profesional y, por lo tanto, reconozco mi vulnerabilidad y trabajo con la vulnerabilidad del otro, o
hago una salida de que me distancio y única y exclusivamente me dedico a la parte en la que me siento cómoda. Bien. En la formación de los profesionales de enfermería, las competencias, que hay un elemento que es que los profesionales de enfermería aparece el concepto de sensibilidad ética. Bueno, cuando puse este concepto en la diapositiva pensé, a lo mejor no deberías de poner este concepto en la diapositiva en el foro en el que te vas a presentar el concepto. Pero bueno, hay que vivir peligrosamente y seguro que si hay debate, a lo mejor incluso lo que me sirve es para no dudar al ponerlo. ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque hay competencias relacionadas con la ética profesional, que nuestros colegios profesionales, la legalidad, pero esta sensibilidad ética se diluye de modo transversal. Es decir, es un modo de hacer y un modo de estar. Permítanme que les lea, dice, es la exposición al sufrimiento y a la vulnerabilidad. Es decir, cuando nos exponemos al sufrimiento y a la vulnerabilidad, empezamos a ser capaces de construir esta sensibilidad ética. A la incertidumbre y a las relaciones que han tenido que manejar los profesionales de la salud, enfermería en concreto, durante todo el proceso de la pandemia. La incertidumbre, como todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Pero en qué contexto? En un contexto de alta vulnerabilidad y de alta demanda de cuidados. Entonces, esa sensibilidad ética es aquello que te permite, si me permiten decirlo de esta manera, seguir centrado en el objeto, que es el cuidado entendiendo al otro como que eres el recurso más adecuado para volverlo a una situación de salud. ¿De acuerdo? Entonces, esa sensibilidad ética lo que pone en el centro del cuidado es a la persona, al paciente. Y todo lo que está alrededor, todas esas emociones van a ir generando que el profesional vaya desarrollando esa sensibilidad ética. No es un proceso estático. Entonces, cuando les hablaba de la formación de nuestros estudiantes, la profesora Goberna tiene tanta experiencia como yo, nuestros estudiantes es muy llamativa. A veces yo tengo la impresión de que llegan con sensibilidad ética y nosotros durante el proceso de formación se la quitamos. Es muy serio esto que les estoy planteando, es decir, llegan con una sensibilidad ética muy, la verdad es que muy bien expresada desde sus posiciones, y cuando les lanzamos al entorno sanitario es como que reciben una retroalimentación de tienes que protegerte, tienes que evitar tienes que sobrevivir. Es decir, estas expresiones son las que les tienes que sobrevivir, tienes que mantener una distancia, tienes que irte para tu casa y olvidarte de los pacientes, ¿no? Entonces, que en un discurso bien argumentado tiene elementos que pueden ser salvables, pero lo que le estamos diciendo es deja de ser sensible, es decir, y en el momento en el que dejamos de ser sensibles, bajamos los ratios de humanización, y si bajamos los ratios de humanización, lo que vemos delante cuando estamos prestando cuidados, bueno, pues es posiblemente alguien que necesita colocar una vía, administrar un fármaco, ¿verdad, profesora Goberna? Un parto, un tal, pero no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, el propio sistema en sí, y que no me escuchen los del sistema sanitario, no es el mejor espacio para mantener unos altos niveles de sensibilidad ética, porque está saturado, porque vamos con criterios economicistas, porque el sistema en sí mismo, en la línea de prioridades, lo tiene bajo, este planteamiento. ¿De acuerdo? Está en espera de cama. ¿Vale? Bien. Entonces, para ordenar las ideas, si me permiten, parece claro que enfermeras y pacientes están expuestos a la vulnerabilidad, ¿no? Nosotros partimos de eso. Los pacientes, porque, bueno, esa vulnerabilidad por una exposición accidental e involuntaria, partimos de esa idea en nuestra línea de trabajo, y los profesionales de enfermería, por involucrarse en las dificultades de su paciente, pues a veces lo que se plantean es que tienen esa vulnerabilidad relacionada con la situación de cuidado que están prestando. Bien. Queda, parece claro que, bueno, pues, que enfermeras y pacientes están expuestos a la vulnerabilidad, ¿no? Nosotros partimos de eso. Los pacientes, porque, bueno, esa vulnerabilidad por una exposición accidental e involuntaria, partimos de esa idea en nuestra línea de trabajo, y los profesionales de enfermería, por involucrarse en las dificultades de su paciente, pues a veces lo que se plantean es que tienen esa vulnerabilidad relacionada con la situación de cuidado que están prestando. Bien.
ya después de todo esto vamos a lo que nosotros hemos hecho y lo que le traemos aquí. Hace unos años tuve la oportunidad de embarcarme como directora de tesis en la tesis de la ya doctora Sara Basanta, que está allí al final de la sala. Y entonces la profesora Sara Basanta tenía una sensibilidad ética muy alta en su paso por el entorno sanitario y ella, al ver las situaciones de muerte perinatal, de pérdidas perinatales, veía que no estábamos teniendo en cuenta esa vulnerabilidad y que la prestación de cuidados dentro del sistema estaba dejando todo eso de lado. Entonces, bueno, pues me planteó, vamos a hacer esto. Yo la primera respuesta que le di fue, ¡buf! Esto, ¿verdad, Sara? Dije, ¡buf! Varias veces. Dije, ¡uf! Esto es que nos vamos a meter en un lío tremendo, porque si te haces la idea de que, habiendo esta necesidad, nadie le ha metido mano de una manera, en nuestro contexto, de una manera, habiendo movimientos ya de asociaciones, de mujeres, y desde el ámbito sanitario no le han metido mano, vaya lío vamos a tener, porque nadie nos va a querer participar en el estudio. Bueno, hay que dar para adelante y los investigadores tenemos que tener esa capacidad de ver la oportunidad, ¿no? Entonces sí que era una oportunidad. Entonces partimos de la premisa de que en el contexto de la maternidad la vulnerabilidad para nosotros está presente en todas las dimensiones. Bueno, suelen tener facilidad las mujeres para expresar, o solemos tener, el malestar físico, mientras que las reacciones y las presiones internas son más difíciles e incluso a veces socialmente hay un poco reconocimiento de lo que las mujeres embarazadas nos cuentan, porque tendemos a, y la profesora Goberna tiene más experiencia que yo, a infantilizar el proceso del embarazo, y entonces es como que bajan en entero nuestra credibilidad cuando estamos embarazadas. Bueno, es otra de las grandes mentiras o de los grandes elementos con los que tenemos que brear. Bueno, ante esta situación nos planteamos que si ya de por sí la maternidad es un contexto de vulnerabilidad, si a la maternidad le sumamos unas pérdidas involuntarias del embarazo, la vulnerabilidad sube exponencialmente. No sé si todos estamos en el mismo entendimiento del concepto, es decir, gestaciones que no llegan a término, ¿vale? Bueno. Hay una situación en este tipo que llamaba mucho la atención cuando revisamos la bibliografía, era el poco reconocimiento social que hay de estos procesos, es decir, el grado de no comunicación, de ocultación, incluso el hecho de, a nivel social, de que compartirlo, entrecomillado, es feo, ¿no? Es decir, es como si no ha sido nada, pues ya no, es algo muy íntimo, privado, y se queda en la pareja o incluso en el núcleo más reducido, pero no es algo que se comparte. Hay incomprensión incluso de los profesionales sanitarios. Hay una cuestión en los profesionales sanitarios que quiero poner sobre la mesa, que hay dificultades para gestionar cuando nuestras intervenciones no llegan a buen término. Entonces, un embarazo es algo que, por definición, si no falla nada, es un momento posiblemente en los hospitales que resuelve con una gran intensidad de alegría, todo el mundo está contento, todo el mundo está bien, todo son felicitaciones, ¿verdad? Las salas de partos es una fiesta. Ahora ya no tanto por las medidas COVID, pero sí que la profesora Goberna, que ha ejercido de matrona durante años, ahí se apunta a la celebración todo el mundo. Pero cuando no se llega ahí, no está construido en el ámbito sanitario. La pérdida no está construida. A ninguna mujer en la preparación al parto, de manera intensa, se le explica que eso puede. No las preparamos para la pérdida. ¿Para qué las preparamos? Para la recepción del bebé, para que amamante, para que se cuide al bebé. Y lo estoy haciendo intencionadamente, estoy hablando solo de la mujer intencionadamente, porque sin ánimo de generar polémica, pero lo que detectamos es que los discursos van muy ligados a
a esta preparación de las mujeres. Entonces, bueno, el sentimiento que se genera es que no hay reconocimiento social, que las respuestas de dolor no están reconocidas y, bueno, nosotros lo que veíamos en la poca bibliografía era que era un duelo no autorizado. ¿De acuerdo? Bien, apuro. Bueno, ¿qué implicaba la pérdida de un embarazo? Bueno, pues muchas pérdidas, muchas vulnerabilidades. Bueno, pues a la pérdida de un hijo, de una hija proyectado. Es decir, porque ya se proyecta incluso antes del embarazo. Es decir, lo que nosotros hemos visto en la bibliografía es que la gente, el bebé se proyecta en el pensamiento. Es decir, cuando biológicamente hay un test de embarazo, lo que hemos revisado en la bibliografía es que ya previamente ese proyecto ya estaba, es decir, ya se ha pensado mucho antes, ya se han tomado determinadas decisiones y se ha planificado. La pérdida de aspectos de sí mismos, a quién se parecerá, cómo será, es mi legado. La pérdida de una etapa de la vida. Es decir, hay un periodo de que ha habido una gestación, durante unas semanas de gestación, y que tenía un fin, y de repente eso desaparece. Entonces es como ahí hay un paréntesis temporal que no ha tenido el producto esperado, el producto de un sueño y la pérdida pues, de una creación. Diferentes posiciones que en la bibliografía revisada, bueno, los diferentes autores les daban. Para nosotros planteamos esta investigación y la pregunta que queríamos era ¿qué necesidades de cuidado no están resueltas en la atención a los padres y las madres en una situación de pérdida de este tipo? Y yo les voy a decir también lo primero que les dije a la profesora Sara Basanta: no van a querer hablar. No van a querer hablar porque es una situación muy vulnerable, no lo veo, ¿no? Planteamos una investigación de corte cualitativo porque nos parece que la manera de captar estas complejidades es que el otro sea el actor en primera persona y, por lo tanto, comparta sus significados y experiencia con nosotros, y que pasar una escala de duelo, una escala de estrés, que las hay, no iba a resolver lo que nosotros queríamos plantear o lo que intuíamos que estaba pasando. Las dificultades las encontramos en el sistema. El sistema es muy curioso. Primero tuvimos que pasar un filtro del Comité de Ética que, por supuesto, no lo estoy criticando aquí, pero no llegaba a entender qué necesidad teníamos en ir a preguntarle a alguien que estaba pasando por una situación tan vulnerable desde su punto de vista, ir a hurgar en sus emociones. ¿De acuerdo? Pasamos meses reinformando, cuestionando, reinformábamos meses. Yo, no sé, corrígeme, Sara, pero a lo mejor 6 o 9 meses nos pasamos pensando que no avanzábamos. Y la cuestión era que no era ético investigar la vulnerabilidad de este colectivo, porque eso era lo que nosotros íbamos, para dar unos cuidados que captasen toda esa complejidad. Y el problema nos vino del Comité de Ética. Nos sugirieron que pasásemos escalas de estrés. Nos sugirieron que hiciésemos, menos sentarnos con los padres delante y preguntarles por su experiencia y que nos dijesen que necesitaban todo. Bueno, debe de ser que ya nos tomarían por muy cansinas. Al final conseguimos el permiso y nos pusimos a andar. Al ponernos a andar, nuestra sorpresa fue el grado de aceptación por parte de los padres y de las madres. Y en muchas de las entrevistas terminaban diciéndonos aquello: no sabéis el bien que nos ha hecho saber que alguien manifiesta interés por lo que nos está pasando y que nos escucha. Solo con eso ya la investigación para nosotros tenía un sentido, esa parte ética del investigador, un retorno positivo. Trabajamos durante 3 años y de repente nos dimos cuenta que al año y medio, en el análisis que estábamos haciendo, que había un actor más que no estábamos teniendo en cuenta, que eran los profesionales sanitarios. ¿De acuerdo? Los propios padres nos estaban dando claves de que nos sentimos así, pero es que creemos que los profesionales sanitarios no lo manejan, pero no lo manejan porque emocionalmente no están preparados para manejarlo, ¿no? Nos describieron una huida del profesional sanitario. Entonces, aun
que no era nuestro objetivo inicial. En investigación cualitativa, las hipótesis emergen del campo y nuestra hipótesis fue pasar a una siguiente fase, una vez leída, teniendo los resultados de la tesis, nos embarcamos en trasladar, capturar cómo manejaban esta situación de vulnerabilidad y de complejidad las especialistas en obstetricia y ginecología, las matronas. Y los resultados, y ya termino, no me dilato más, es que los padres nos dicen que las pérdidas involuntarias hacen que sus encuentros ven que no hay una comprensión de su pérdida, ¿de acuerdo? Que la exposición de las enfermeras a estas demandas emocionales del cuidado hacen que las que han funcionado, la enfermera que ha funcionado, o la matrona, perdón, que ha funcionado en esta prestación de cuidados según la experiencia de los padres, ellos intuyen que es algo que hace la matrona a mayores. Es decir, que lo hace porque le sale hacerlo, pero que no es algo que está interiorizado dentro del propio sistema, es decir, sino que las características de alguien en concreto que tienes la suerte de que te toca, hace que trabaja desde el manejo de esa vulnerabilidad, pero que el sistema no está preparado para ello. Pero que las enfermeras, sin embargo, nos dicen que esta implicación implica un coste personal muy alto para ellas, para las matronas, que es un coste personal y que es llamativo porque la respuesta más, cuando les preguntamos ¿y cómo podemos evitar que haya ese coste personal?, una de las cuestiones que aparece es más formación, ¿no? Yo, si me lo permiten, no creo que sea una cuestión de formación teórica, que algo sí que hace falta de formación teórica. Es más una cuestión de sensibilización ética, volviendo al tema anterior, de esa sensibilización, de tratar de tener esa sensibilidad como para entender que la pérdida de los que están delante va más allá, siendo muy importante, de una pérdida física, sino que es una pérdida de tal complejidad que aumenta exponencialmente la situación de demanda de cuidado. ¿Cómo reaccionamos los profesionales sanitarios? Pues con medidas de evitación, ¿de acuerdo? Hay estudios relacionados con el poco tiempo que pasamos en las habitaciones, ¿no?, donde hay situaciones de esta complejidad, es decir, no vamos o vamos única y exclusivamente para prestar una atención clínica y no nos paramos, no les preguntamos. Y evitar encuentros con los padres. ¿De acuerdo? Evitar esos encuentros con los padres. Algunos padres y madres nos referenciaban como una vez los que eran pérdidas que tenían que pasar por intervención quirúrgica, como el poco tiempo, las pocas visitas de los profesionales que tenían en la habitación y lo cortas que eran tras el paso de su intervención quirúrgica, y que la solución, lo que se les ofrecía era una interconsulta a salud mental. Claro, no está bien, es decir, no está bien, es decir, no podemos hacerlo de esta manera. Se sentían y describían como abandonados, ¿no? Entonces, ellos describían que llegaban al hospital con un embarazo, en muchos casos visible, es decir, no estamos hablando ya de pérdidas tempranas, sino con una visibilidad, que pasaban por un proceso quirúrgico determinado y que cuando recibían el alta hospitalaria volvían a una casa que estaba preparada para recibir a un bebé, sin ninguna herramienta. ¿De acuerdo? Sin haber sido atendidos desde el entendimiento de esa pérdida. Sí que es cierto que, bueno, un poco ya les planteaba que los sistemas de gestión de salud se alejan mucho del planteamiento que les estoy trayendo yo aquí. Es decir, los sistemas de gestión de salud, bueno, tienen una mentalidad de mercado y este tipo de cuidado lleva tiempo, lleva formación, lleva espacios determinados, lleva ser respetuoso con elementos que ahora mismo no están contemplados y el sistema, pues bueno, puede que esté haciendo un esfuerzo, no lo discuto y seguro que hay sitios donde se está haciendo un esfuerzo, pero nosotros hemos tratado de trasladar estos resultados para que se elabore un protocolo y puede ser que nos haya pillado la pandemia de por medio y eso significa que había otras prioridades, pero seguimos a la espera.
Seguimos a la espera. Y planteamos la elaboración de un protocolo que no es el concepto que más me gusta a mí, porque cuando elaboramos un protocolo parece que no le damos a la gente la oportunidad de adaptarse a la situación y tener esa sensibilidad ética, pero seguimos esperando la llamada. Hubo matronas que nos plantearon que también les generaba frustración el hecho de saber que no lo estaban haciendo bien, es decir, que eran conscientes de que no lo estaban haciendo bien, pero que, por ejemplo, cuando había problemas dentro del propio sistema, es decir, que problemas de comunicación de especializada hacia primaria, cuando los eventos ocurrían en especializada, poco tiempo en atención primaria para hacer este tipo de seguimientos. Las matronas de atención primaria nos comentaban que a veces eran decisiones individuales, profesionales, el estar pendiente y hacer ese seguimiento y hacer ese tipo de actividades, pero que el sistema como tal no se lo demandaba y que eran decisiones individuales. Y eso al final genera una carga profesional que, se aguanta un tiempo posiblemente, y cuando uno está muy motivado, pues el tiempo es muy largo, pero cuando te sobrecargan con otro tipo de actuaciones que el sistema sanitario te exige, pues el abandono o la decepción está a la orden del día. Bien, y ya para finalizar, una conclusión es, como profesionales de la salud podemos limitarnos a lo obvio, para lo que estamos formados, y es para ser unos excelentes técnicos, y eso es algo que tenemos que cubrir, o tratar de abarcar la complejidad de lo que se presenta delante de nosotros. Abarcar esa complejidad es tener en cuenta la vulnerabilidad del que tenemos de la persona que tenemos delante, pero también tener en cuenta que eso afecta a nuestra vulnerabilidad. La formación que damos en las facultades hay que repensarla en ese aspecto, y debemos ir de la mano del sistema sanitario, el cual tiene que repensar mucho, mucho, mucho. La pregunta es, ¿hemos aprendido algo de esta situación que nos ha tocado vivir y que ha puesto en solfa todavía más la necesidad de tener presente que el sistema como tal no puede obviar la vulnerabilidad? Bueno, yo quiero pensar que hemos aprendido algo porque soy optimista por naturaleza, pero si nos vemos en otras jornadas podremos hablar de si ha cambiado algo la cosa o si no ha cambiado. Desde nuestro mundo de investigación cualitativa de la complejidad del cuidado, la vulnerabilidad va a ser central en todo momento, aunque a veces tengamos el retorno de que hacemos cosas que tienen difícil aplicabilidad práctica, cosa que es muy discutible porque no es que tengan difícil aplicabilidad práctica, sino que tienen una necesidad central de ser aplicadas en la práctica. Espero no me haber pasado moito. Perfecto en tiempo, desde luego que en forma y en contenido. Creo que va a haber debate, entonces... Uy. Sí. Primero Gemma y después María José. Decías que querías debate. Sí, é que eu creo que me quero levar. Espero que sea para ben. Sí. Muchísimas felicidades por el estudio, por la tesis, a mí me ha encantado, porque además en el centro donde yo trabajo hemos tenido una experiencia parecida, entonces felicitaros también por la visión esa que tuvisteis en preguntar a las matronas, porque nosotros, gracias a que nos preguntaron a las matronas, hemos cambiado completamente la atención a los óbitos fetales, o sea, las muertes perinatales. No sé a partir de qué semana incluíais a las mujeres en el estudio. Mira, yo creo que le voy a dar la oportunidad a la investigadora principal de que... Muy bien. Porque nosotras, al principio, nos pasó que pensamos en incluir solo las mujeres a partir de la semana 24, que es actualmente una viabilidad, cuando actuamos representa que es viable actualmente el feto. Entonces, no incluíamos a las de menor de 24 semanas y ahí tuvimos el primer error.
porque cuando empezamos a investigar cómo se sentían o cómo nos sentíamos nosotras, vimos que habíamos infravalorado la pérdida menor de 24 semanas. Y solo fue preguntando que se pudo saber. También es verdad que en la formación, nosotras ahí hacemos el LIR, el Llevadora Interna Resident, prácticamente no tuvimos formación sobre los óbitos fetales y las pérdidas perinatales, porque es un poco lo que comentabas. Se considera que el parto es algo fabuloso, feliz, y no se acaba de tratar este tema. Por suerte, yo creo, al menos en Cataluña, hay un protocolo ya específico, y en el centro en el que yo trabajo, gracias a un estudio similar al que hicisteis vosotras, hemos hecho un protocolo de actuación, ¿no? Y cada vez hay más sensibilidad con el tema. Pero en la formación, yo no tuve prácticamente formación en pérdidas. Más cositas que bueno, es que el tema me fascina, ¿eh? Nosotras tuvimos la oportunidad, por una gestora que teníamos en nuestra sala de partos, tuvo una gran idea, que fue proponernos a las matronas qué temas creíamos que no estábamos atendiendo bien, no estábamos dando respuesta a las necesidades que tenían las mujeres. Y este salió como el top 10, entre otros. Entonces creamos grupos de trabajo entre las profesionales. Y en esos grupos de trabajo pues surgió un estudio también cualitativo, que yo creo que es la base, o sea, una investigación cualitativa en este tema. Y a partir de ahí también se incluyeron a mujeres, parejas también, y a matronas. Y a partir de ahí hemos elaborado, ya te digo, un protocolo, y la verdad es que ha tenido muy buena cabuda, o sea, muy buen recibimiento en el hospital, y se nos ha tenido en cuenta incluso para realizar el de la comunidad autónoma, porque se nos consideró como un hospital así, ¿no? Se consideró que, bueno, que podíamos aportar algo. O sea que, bueno, felicidades y nada, y sí, era simplemente compartir también mi experiencia porque me interesaba también mucho el tema. Y me había anotado antes de que empezaras a hablar del estudio, que hablabas de ser consciente, de lo difícil que es ser consciente de nuestra propia vulnerabilidad en los cuidados. Y yo no sé si es una opinión personal o si aquí en la sala hay más personas que hayan trabajado como enfermeras, ¿no? O matronas en la pandemia, pero yo he tenido la sensación, yo en mis compañeras, que esta tarde ya hablo esta tarde en mi comunicación, básicamente es una vivencia, o sea, es una comunicación, pero hay mucha vivencia propia, ¿no? He tenido la sensación, yo y mis compañeras, que esta pandemia nos ha permitido eso, justamente. Nos ha permitido justamente eso. Nos ha permitido, esa barrera se ha roto, porque hemos sido ciudadanas y profesionales. O sea, yo iba a trabajar con el miedo de volver a mi casa infectada, con la presión de, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Una persona separada con hijos, de mover a los niños de arriba abajo, con padre también sanitario. Entonces, esto lo hemos compartido allí entre profesionales y con mujeres, porque todos era como que estábamos metidos en el mismo saco, ¿no? Y bueno, era solo un apunte que yo he tenido esa sensación, que este romper, ¿no? Este hielo, que esta pandemia nos lo ha permitido. Bueno, ha ido para bien. Sí que es cierto que nosotros también lo pensamos, lo de las semanas de gestación. Hay que reconocer que le dimos muchas vueltas porque, bueno, por las dificultades de captar muestra, por cuestiones que se ponen sobre la mesa cuando uno hace investigación y que al final hay un periodo para realizar la tesis y, aunque no sea algo que yo debiese reconocer, los proyectos tienen que ser viables, pero sí que vimos la necesidad de que la bibliografía era tan escasa en esas pérdidas que tienen tan poco reconocimiento, porque muchas veces ni siquiera pasan, algunas no pasan lateralmente por el sistema sanitario. Y son vividas tan en soledad, con tan poco reconocimiento. Pueden llegar a ser unas experiencias que condicionan lo que ocurre después, tan potentes,
que el hecho de de darle significado por las semanas de gestación no lo quisimos asumir. Entonces, quisimos, y sí que es cierto que cuando hemos presentado resultados no siempre ha jugado a nuestro favor, ¿eh? He de reconocer que no siempre ha jugado a nuestro favor y en algún congreso hemos tenido que defendernos, hemos tenido que dar explicaciones al respecto, ¿no? Pero sí que yo sigo manteniendo que ha sido una fortaleza en todo momento, porque también nos ha permitido entender la posición en cada momento, ¿no? Los significados en cada momento y sobre todo esa retroalimentación para el profesional. Porque hemos recibido a veces por parte de las mujeres aquello de que, bueno, mujeres, que ni te has enterado, ¿no? Claro, es que esto ha sido como una menstruación, es una pérdida tan insignificante biológicamente, pero no es insignificante. Y tener esa evidencia de la experiencia, y coincido contigo, la única manera es de modo cualitativo, es esencial. Después, el otro planteamiento, bueno, cierta envidia, si tengo que ponerlo sobre la mesa, de lo bien que os ha ido a la hora de implementar resultados. Nosotros tenemos un hándicap importante, es que nuestro perfil es totalmente académico, ¿vale? Y eso es un hándicap, es un beneficio para otras cosas, pero es un hándicap. Y entonces, tú lo publicas, tienes todo esto, pero luego después, como no parte del propio sistema, el proyecto, del sistema sanitario, vamos más lentos, ¿no? Vamos más lentos y pisamos más, no sé cómo decirlo, somos más intrusivas y, bueno, vamos más lentos. No vamos a decaer. Lo que pasa es que nos ha pillado de por medio la pandemia y la cosa no estaba como para presionar demasiado. Y lo último que planteabas, yo coincido totalmente contigo. Es decir, yo creo que ha sido como darse con la realidad de la vulnerabilidad. ¡Pum! Y no teníamos herramientas para gestionarla. Eso también ha estado ahí. Es decir, no... la situación con lo que se han encontrado los profesionales sanitarios y la enfermería en concreto, no estábamos preparados para ello, pero sí que nos ha hecho hacer un ejercicio de ser conscientes. La pregunta es, ¿ha venido para quedarse? Claro, si vamos a reflexionar es, ¿esto ha venido para quedarse o vamos a hablar de ello como, ¿os acordáis cuando...? Claro, yo creo que tiene que ser un aprendizaje que ha venido para quedarse y ser capaz de investigarlo, de retroalimentar, de incorporarlo, ¿no? En ese cuidado que tiene que tener eso en cuenta. Quiero ser optimista y pensar que es así. Y por mi parte, muchísimo. Claro, claro. Sí, moitas gracias pola túa intervención, que a mí me suxeriu moitas cousas que non vou a entrar, porque eso de humanizar a existencia sabes que é un tema polémico. Sí, eu sabía que algún tema iba a ser... Humanizar a existencia, pero non vou a ir por aí porque hai unha cuestión que non acabo de entender ben como o planteades. Cando falades de perdas involuntarias, é dicir que é un aborto natural. Efectivamente. Pero non sei se vichedes un programa de televisión cando ou ten que decidir a nai o aborto xa en unhas condicións superiores a recoñecidas por lei. E aí se falaba precisamente da perda como duelo, e que non era recoñecido. E creo que eso, e aí o que se mostrou é unha nova violencia contra as mulleres, porque non era solamente a perda e poder chorar esa perda, sino que creo que era Murcia, as desplazaban a Madrid, porque en Murcia non había quen pudera facer esos abortos, sorprendentemente. Totalmente de acordo contigo. Porque además non eran abortos voluntarios, en este caso. Bueno, sí, porque podían esperar al parto, pero xa sabía que era por malformacións ou por problemas da nai. Foi sorprendente, porque todas escoitamos e sabemos de casos, pero como eso o verbalizaban en términos de non poder chorar esa pérdida. Eso que te decías de ¿qué pasa? Pues claro, lo mismo que tengas unha perda involuntaria porque non se logra o embarazo,
que teñas que tomar unha decisión xa en un momento que casi está aí, incluso podería con un pouco máis sobrevivir nunha incubadora e que te manden a miles de kilómetros a abortar e volver. Incluso unha decía que non a deixar, non quería nin que quedase ali na clínica e que a metían nun taxi e a mandaban para Murcia como si nada. Claro, aí vemos como supostamente se trata de curar dunha decisión que toma, neste caso a nai, ou a parella, ou ela, un acto de violencia, pero fortísimo, ao que se lle une que non lle deixan chorar a perda. Totalmente. E que despois pues, teñen que calar, porque non lo van a decir, porque xa sabemos, algo fixo mal, ou eso es porque ten problemas genéticos, con lo cual crean problemas tamén na familia, que isto viene por herencia genética de un lado, del outro. A mí me sorprende muchísimo, porque para mí era un ámbito desconocido, de eso que vos trabajo, pero por eso te preguntaba, cando falades de perdas involuntarias, non estades falando deste caso, Mira, levanta... que é xa un aborto, en situación non do aborto... Temos algún caso dentro, eu creo que Sara te pode... Sí, temos algún caso que... Sí, de feito, cando preguntaban antes que tipo de perdas incluíamos, sí que incluíamos as perdas desde a concepción. E dentro delas incluímos esas interrupcións voluntarias por anomalías fetales. E temos experiencias tamén desta xente. No caso de Galicia, teñen que ir a Madrid a abortar. E nos a unha clínica privada. Clínica tapada, clínica estética. O sea, que isto é para contextualizar un pouco a situación. Isto foi un motivo de moita crítica no noso traballo, porque, claro, aquí sí que hai como unha construción de unha toma de decisión, pero nos queríamos si facer esa diferencia con as pérdidas voluntarias sin un diagnóstico detrás de non viabilidade, e quedarnos con estas, porque realmente, aparte de ter que afrontar esa perda, igual que nos outros casos, tiñan que afrontar unha situación de cuidado que engadía aínda máis dor todavía. Entonces, bueno, as experiencias, sin entrar en moito detalle, sí que eran similares ao programa que citabas, bueno, con un camiño bastante que dá para traballar. Sí que houve denuncias por parte de colectivos aquí en Galicia para que esta situación, bueno, pois non teñan que irse a esos sitios e non teñan que irse a sanidade privada non me vou meter en que si privada ou pública, senón que, bueno, un pouco como escapando, non? Escapando desa situación. Eso por unha parte. Bueno, eu creo, esas están consideradas, e que inicialmente tiñamos os nosos problemas para chegar a elas, pero contamos con esas experiencias dentro do traballo. Bueno, tamén, por parte dos profesionais sanitarios, isto non é fácil, non é unha situación, evidentemente, que xurda ou por parte das matronas, que o colectivo con que nós temos as conversas, non? É difícil, necesitan un cambio de paradigma moi importante. Claro que sí. Entonces, pues, bueno. Tenemos una pregunta de la profesora Goberna.
A ver, más que una pregunta era un comentario que no sé si seré capaz de ordenar todas las ideas que he ido cogiendo mientras tanto. Realmente el tema que ha salido al final, ¿no?, de las pérdidas fetales es realmente un tema interesante e importante. Está reconocido en la literatura que a nivel mundial es un tema que no está bien tratado, que hace falta tratarlo y que es de los menos reconocidos y de los que menos atenciones se le prestan, pero a nivel mundial, en el ámbito de la salud. Y por lo tanto, es un tema importante. Es cierto, esto, yo que ya tengo una edad y que llevo pues 25 años en la asistencia y 30 en la academia, no es que empezara con 5 años a hacer asistencia, he tenido la suerte de que algunos años los he podido compaginar entre las dos cosas, ¿no? Pero es cierto que ha habido, o sea, hemos pasado de esto de ¡buf! ¡Qué tema!, ¿no? Y en esto reconozco como docente, ¿no?, y como profesora en parte, pues tanto de Gemma, que ha hecho la intervención, como de su gestora de sala de partos, que evidentemente debemos asumir una parte de que no lo hemos tratado como debíamos, ciertamente, le hemos dado poca importancia, pero creo que hay, y en los últimos tiempos, sobre todo porque ha aparecido este tema a todos los niveles. Se están haciendo obras de teatro, está saliendo, o sea, las pérdidas fetales, la sociedad las reivindica, las mujeres quieren hablar de ello. Ahora hay una obra de teatro que se está interpretando en Cataluña bastante conocida y que ha dado mucho de hablar, en que se está tratando este tema, ¿no? Entonces, poco a poco vamos metiéndonos y realmente yo creo que existe, yo tengo una hipótesis, que existe un decalaje entre lo que es el valor del hijo, que evidentemente es muy individualizado, porque el valor del hijo es el que le da la mujer embarazada y sus más cercanos, porque el hijo antes de nacer puede ser muy querido, muy deseado, muy pensado, o puede ser una amenaza en un momento determinado. Es decir, que es muy, muy individual, pero ahora hay una necesidad de pensar el hijo. Es decir, esto que hablaba la profesora Movilla, de que había una falta de comprensión de la pérdida, de que este hijo pensado, porque claro, ahora la maternidad se atrasa, los hijos se tienen más tarde y hay que pensarlos, no es algo natural de que los hijos vienen, sino que hay que pensarlo y quererlo antes de hacerlo, ¿no? Y además justificar en qué momento es el adecuado que queremos y a veces en un momento en que es la última oportunidad, porque se tiene un hijo o ya no se tiene, porque ya pasa el tiempo. Entonces, la pérdida de este hijo tiene otro significado que cuando las mujeres tenían muchos hijos. Y no quiere decir que no sufrieran o que no les doliera o que no tuvieran un duelo, pero entraba dentro de este proceso natural. Y en cambio ahora es un proceso socialmente construido. Ahora los hijos se tienen porque se piensan, se quieren, no van a ayudar, no son brazos de mano de obra, no van a continuar el negocio, sino que una pareja o una mujer decide tener un hijo porque quiere tener un hijo por él mismo, no por otra cosa. Entonces, las instituciones acostumbran a ir más tarde, por ejemplo, las leyes siempre van detrás de la sociedad. La institución sanitaria yo creo que también. Y en el currículum de formación hay un currículum presente, evidente, pero también hay un currículum oculto. Y ahí en enfermería tenemos una disociación importante, como ha dicho la profesora Movilla, entre la academia y la práctica. Y evidentemente hay un currículum visible en que la academia tiene mucha importancia y hay también un currículum oculto que se adquiere en las prácticas porque son profesiones que necesitan mucha formación práctica. Y ahí la sensibilidad ética o las actitudes, etcétera, etcétera, pues vienen de que cuando yo empezaba a trabajar, cuando una mujer abortaba y era joven, le decías o le decíamos todos, no te preocupes que ya tendrás más hijos, ya te volverás a quedar embarazada. Esto era lo habitual y quizás sigue siéndolo, porque y en cambio para las mujeres, es decir, el significado del hijo no es igual para la mujer que se embaraza que para la profesión sanitaria, ¿no? O sea, esto es mi hipótesis cuando he empezado
O sea, lo que he ido leyendo y trabajando en los últimos tiempos, porque ya digo, para todos al principio era aquello de ¡buf!, ¿no?, este tema, pero creo que se ha convertido o debería convertirse en un tema bastante centrado de estudio. Yo poco tengo que añadir a lo que ha dicho Josefina. Yo quería comentar una cosa así también, o sea, que estamos, y después de esta magnífica charla, lo que nos diste es que pensar al respecto da sensibilidade ética, ¿no? Porque, claro, es un concepto que estamos utilizando, pero si los conceptos no los acotamos, seguramente estamos entendiendo cosas distintas. Es decir, porque me parece una dificultad de... Cando falabas que a sensibilidade ética pues, adquiere na práctica, igual é novo facer, porque estamos pensando... Non, ética a veces, dende a medicina se pensa, pues, é un decálogo de comportamento deontolóxico. A ver, eu veño do ámbito do ensino, non? Nosotros temos unha sensibilidade ética máis bien escasa, ¿no? Y os nosos están, en principio, ¿no?, como desbordantes de vida en xeral, ¿no? Están aí, o sea, en defecto nos queremos que estén menos desbordantes de vida y no existe esa sensibilidade, o existe, o sea, nos tendríamos moitas dificultades de poñernos en común de que falamos. Igual o que temos que falar, bueno, a maioría das relacións que establecemos con outros seres humanos son de cuidado. En una boa parte, ¿no? O sea, pues tú estás enseñándole, también estás, digamos, cuidando, bueno, y ya no digamos, durante la pandemia, que para nosotros fue absolutamente dificilísimo, pero imaginaos para adolescentes que están sentados como a vos y no se pueden tocar nunca ni prestar un boli. O sea, es algo así como totalmente, ¿no?, muy difícil. Vosotras, este concepto de sensibilidad ética, creo que además produciría entre diferentes perspectivas ideológicas un enfrentamiento, porque para un bo facer sanitario moitas veces é no tener esa sensibilidade ética, sino tanto por ciento de probabilidades, dar unha cosa así aséptica que sabemos que non existe, ¿no? Que, bueno, é a miña humilde opinión. Entón, claro, como poder traballar con un concepto de sensibilidade ética que pongamos, bueno, que podamos compartir, ¿no? Porque eso tamén é importante na formación, porque ao final acabamos sendo as mulleres, ¿no?, as que, por exemplo, imaginaos en un caso, en unha asunta de avaliación, que digamos que, oye, ¿qué significa que está suspenso? 4,7 te contesta. 4,7 entiendo que es una numeración, o sea, pero ¿qué me estás diciendo? Eso no me... Y en cambio, o sea, hay quien opina que eso es exactamente lo correcto. Entonces, claro, somos as mulleres as que cargamos outra vez con intentar explicar un facer na sensibilidade. Que eu entendo o que decides, pero non sei se eso es despois posible ponerlo en común, sobre todo con outra parte da población máis masculinizada. Bueno, posible debería de ser, complicado bastante. A ver, o feito de utilizar o concepto de sensibilidade ética era para tratar de poñer unha etiqueta a ese proceso de sensibilización ante o sufrimento, ante a situación de dependencia do que tes presente, ante esa necesidade de retroalimentarte, ¿no? Sobre todo no proceso de aclaralo, no proceso de aprendizaxe, de ir crecendo esa capacidade para cando o profesional que presta coidado sea capaz de ver o coidado en toda a súa complejidade, porque ten esa sensibilidade para captar, o mellor, se nos puxésemos a discutir, a construir o plantexamento desde marcos teóricos diferentes, seríanos complicado. Eu, sin embargo, unha cousa que acabas de decir relacionado con homes e mulleres, eu creo que a sensibilidade ética, a enfermería non é unha profesión que foi executada por mulleres e sigue sendo executada por mulleres desde o principio, e tampouco variamos moito. Esa trascendencia do coidado hacia prestar esa visión onde eres capaz de recoller datos máis alados obxectivables e en dar resposta a necesidades máis alá do que che implica a evidencia científica,
A evidencia científica no ámbito de ciencias da salud está moi condicionada pola metodoloxía cuantitativa. O que non se mide non existe. Vale? Me parece que iso nós non partimos dai. Entonces, se non compartes eso, dá pé a entender todo o demais. É dicir, o que se mide, mídese, é o de resposta non máis fácil, pero sí máis estable, polo menos. É dicir, a nós, a profesora Goberna ou as compañeiras que poden estar aquí, que sean do ámbito, se tú tes uns parámetros determinados, a evidencia científica estipula as respostas, e, bueno, necesitas corres un risco nun momento determinado de tomar unha decisión, pero logo está a outra parte, o que non é medible, o que se presenta de diferentes maneiras, o que incluso nunha mesma persona se presenta de diferentes formas, incluso no mesmo día. Entonces, se nos o que vamos é a desproveer o cuidado desa parte, pode prestar cuidados, non se necesita moito máis con a formación técnica, o que falaba hai un momento, pero ese proceso de sensibilización, ese proceso de extrañamiento, se me permitides trasladar a idea de extrañamiento do que tes diante de ti, que é algo máis, da presentación desa necesidade de cuidado que tes diante de ti, que é algo máis que esa necesidade objetivable, senón que é moito máis complexa. Entón, ese proceso de sensibilización é abrir a capacidade de repensar o que está ocurrindo diante de ti para ser capaz de captar a complejidade. É dicir, se a realidade é un prisma, non quedarme co prisma que me dá máis confort, que é o objetivo, o objetivable, senón con ese prisma de significados que cada persona ten os seus, de acordo? Se me permites a intervención que facía María Xosé, non? Claro, vendo ese documental é arrepiante, non? É dicir, iso é como un pesadelo, unha experiencia vital que é un pesadelo, non? Pero iso que é tan obvio non debe de enmascarar outros procesos de pérdida que son menos con menos peso, que creemos que poden ter de significado. Entón, para min a sensibilización ética é ese proceso no que hai uns estímulos de corte non objetivable, de sufrimento, de dor, de emocións non resoltas, que fai que vayas construíndote, dame medo dicir isto, pido disculpas antes de decirlo, construir éticamente a tua capacidade de dar resposta a un cuidado máis sensible dende unha posición ética. É un proceso dinámico non finito, é dicir, non é finito porque cambia de maneira constante e retroaliméntase. Pero creo que teóricamente queda moito, é dicir, non é unha etiqueta que nos vale para ordenar. Está nese momento, é unha etiqueta que nos vale para ordenar isto que nos encontramos, pero teóricamente habería que lle darlle varias voltas, e os escenarios no que aplicases tería formatos posiblemente non coincidentes. O coincidentes, quero dicir, parece que ese formato... Aristas o mellor que... Sí, pero... Sí, hai dos, me parece que levantabas antes a man, perdona, que non me acordo o teu nome. Eu esperaba, verdad? Sí, igual podemos formular brevemente as preguntas e pechas ti. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo que yo como Gemma, ¿no? Matrona, ¿no? En una sala de partos, quizá el protocolo, no me gusta utilizar protocolo, pero desgraciadamente los hospitales funcionamos con protocolos. Cualquier protocolo es difícil de realizar, tienes que mirar cuál es la última medicación, bueno, pero el que nos ha sido de más complejidad, y es un protocolo, como muy bien has dicho, que es constantemente en revisión, porque lo que hemos escrito, o sea, un protocolo que nosotros, por ejemplo, entregamos a la comisión de protocolos, ¿no? Que hicimos el protocolo de acompañamiento en el duelo perinatal. Pues este protocolo que se entregó a la comisión, ¿no? Pues yo que sé, en noviembre del año pasado, pues ya ha sufrido 3 modificaciones, porque claro, este protocolo tiene implícito no solo, como, ¿no? La formación de los profesionales, ¿no?
cómo podemos acompañar mejor a estas mujeres y a sus parejas, cómo nosotros, ¿no? qué palabras decir, qué no decir. Todo esto se puede, ¿no? aprender, pero es muy importante tener, en este protocolo no sirve de nada si no hemos incorporado la vivencia, lo que nos han dicho las mujeres. Y como estas vivencias pueden ser tantas, ¿no? Pues solo que una vivencia no la hayamos contemplado ya nos implica cambiar otra vez el protocolo para seguirlo mejorando, ¿no? O sea, realmente es un tema muy complicado lo del duelo perinatal. Sí que en Cataluña hay un movimiento muy importante, gracias a las asociaciones de las parejas que han tenido estas pérdidas, y cada vez pues ya no se esconden, la gente. Antes tenían un aborto de primer trimestre y todo el mundo lo escondía, la familia, no lo digas porque esto. No, ahora incluso en los cementerios ya hay como 4 o 5 cementerios de distintas zonas de Cataluña que tienen el espacio de recuerdos para estos hijos, ¿no? Deseados, ¿no? O sea que sí que es un tema, no sé, que es apasionante y que ¿no? ya como ¿no? profesionales y que queremos ¿no? lo mejor para, incluso nosotros, ¿no? para poder acompañarlos, que estamos en constante, ¿no? A ver cómo podemos hacer, ¿no? para que estas mujeres, sus parejas y sus familias, poderlas ayudar, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Era un tema como era mucho más fácil el cuidado puro y duro de bien cuidada, atendida, tal, y después la parte psicológica, pues ya se espabilarán, ¿no? No, esto no, o sea, es un protocolo muy complejo porque es muy interdisciplinar y no solo la atención hospitalaria, sino después cómo vamos a seguir estas mujeres, cómo las vamos a ayudar hasta que puedan, ¿no? ya desvincularse un poco pero sí, es muy interesante, ¿no? Creo que tenemos, no sé si deixalo aquí porque vamos... Vale, y seguimos por la tarde que tenemos un pouco máis de marxe. De acordo? Vale, pois moitísimas grazas. A vos, moitas grazas.